Su mente corría plagada de culpa y miedo. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Como si quisiera escapar de la prisión de su engaño, le había sido infiel a su esposa Sara. No con un extraño sino con su propia hermana, Lily, al otro lado de la ciudad, en su vibrante departamento lleno de lienzos y pinturas al óleo. Lily luchó con sentimientos similares de culpa y vergüenza. El apartamento generalmente era un refugio de creatividad y alegría, se sentía sofocante y claustrofóbico. Su pintura le devolvía la mirada, aparentemente juzgándola por sus fechorías. El teléfono en el escritorio de Daniel sonó sacándolo de sus pensamientos. El identificador de llamadas mostró el nombre de Sara y su corazón se contrajo. «Hola», respondió Sara Daniel. Tratando de mantener su voz firme, «Hey love», la voz de Sara llegó mezclada con un cansancio que no había estado allí antes. «¿Podrías volver a casa temprano hoy? Hay algo que tenemos que discutir». Su mente se aceleró ante sus palabras. El corazón le palpitaba en el pecho. ¿Se encontró con esta picazón? No sabía nada sobre él y Lily, seguro que Sara Daniel respondió tragando saliva. Los ojos de Daniel estaban fijos en los mensajes de texto incriminatorios en la mano temblorosa de Sara. No había manera de negarlo ahora, no había manera de escapar de la dolorosa verdad que había hecho daño a la mujer, que había jurado proteger. La traicionó con su propia carne y sangre y Sara y tartamudeó sin estar seguro de qué podía decir para salvarla. La situación sálvala Daniel. Sara interrumpió, su voz fría y distante, un marcado contraste con la mujer cálida y alegre de la que se enamoró. «Confié en ti, te amé, pero todo este tiempo Lily y tú». No se atrevió a terminarla frase, su voz ahogada por la emoción. Miró hacia otro lado y Daniel vio una lágrima solitaria escapar de sus ojos. Fue una visión que le rompió el corazón aún más. Al otro lado de la ciudad, Lily estaba en su apartamento, con el corazón cargado de culpa. El silencio de la habitación fue interrumpido por el timbre de su teléfono. Al ver el nombre de Sara parpadear en la pantalla, una sacudida de pánico la recorrió. Lo dejó sonar, incapaz de enfrentar a su hermana en la casa. Un silencio inquietante se cernía sobre la casa que habían construido con amor y la confianza era ahora un campo de batalla marcado por la traición. Había perdido a su esposa, su amor, su compañero en la vida debido a sus propias acciones. El peso de su traición pesaba mucho sobre él. «Creo que es mejor si te vas, Daniel», Sara dijo después de lo que pareció una eternidad, su voz carente de cualquier emoción. «Que necesitamos, necesito un poco de espacio». Sin otra palabra, Daniel salió de la casa con el corazón pesado por el arrepentimiento. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar hacia atrás a la casa que alguna vez fue un símbolo de su amor y alegría, ahora un crudo recordatorio de su traición que Daniel pasó la noche en un motel cercano. El silencio de la pequeña habitación ensordecedor repitió los acontecimientos del día una y otra vez, torturándose con la enormidad de su traición. Quería culpar a un momento de debilidad en él, embriagador todo el año de Lily, pero profundo abajo sabía que no tenía a nadie a quien culpar. Pero él mismo, al otro lado de la ciudad, Lily finalmente reunió el coraje para volver a llamar a Sara. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras sonaba la línea. Mientras Sara, la voz de Lily temblaba cuando su hermana respondía la llamada. «Lily», la voz de Sara llegó y «Lily, me di cuenta de que había estado llorando. ¿Cómo pudiste?». Lyle se quedó sin palabras, abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué podría decir para justificar sus acciones? ¿Qué disculpa podría compensar la traición de su propia hermana? «No tengo ninguna respuesta», Sara. Lily admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Yo solo lo arruiné». La voz de Sara se endureció. «No solo arruinaste a Lily, me traicionaste con mi propio esposo». La dura realidad de la palabra de Sara picó. Lily solo pudo sollozar. La respuesta de culpa que la abrumaba los días siguientes fueron una mezcla de dolor y arrepentimiento. Sara se encontró lidiando con sentimientos de traición, ira y dolor. El hogar en el que una vez encontró consuelo ahora se sentía como una prisión. Y el consuelo que le ofreció a Daniel, plagado de culpa y arrepentimiento, buscó consuelo en su trabajo, enterrándose en planos y modelos de cualquier cosa para escapar de la realidad de lo que había hecho, pero cada momento de tranquilidad estaba lleno de recuerdos de Sara, su risa, su sonrisa, el amor que alguna vez compartieron. Lily, por otro lado, ahogó su culpa en su arte,
Pintó como nunca antes, vertiendo todas sus emociones en el lienzo, pero no importa cuántas pinturas completara, no podía eliminar la culpa y la vergüenza que manchaban su alma a medida que pasaban las semanas. Durante meses, el trío se encontró navegando a través del dolor y la traición, cada uno a su manera. Eran como barcos perdidos en el mar, azotados por la tormenta que ellos mismos habían creado. En el transcurso de los siguientes meses, la vida de Daniel, Sara y Lily siguió adelante, y las heridas, los recuerdos del pasado estaban lejos de sanar. Cada día traía sus propios desafíos y dolorosos recordatorios de la traición. El día que su vida se sintió vacía sin Sara, su hogar un recordatorio constante de lo que había perdido Sara. Por otro lado, estaba haciendo todo lo posible para seguir adelante. Comenzó a terapia, se unió a un gimnasio e incluso tomó clases de pintura para mantener su mente ocupada. Sus padres la apoyaron. Sin embargo, la mirada de preocupación en sus ojos era un recordatorio constante de su angustia. Encontró consuelo en su trabajo, centrándose en su carrera como diseñadora de moda, pero los recuerdos de Daniel aún permanecían, manchando ligeramente cada parte de su vida. Todo lo que vivía a la sombra de su traición, atormentada por sus acciones. Su relación con Sara era tensa, por decirlo menos. Extrañaba a su hermana, su mejor amiga, y la culpa de lo que había hecho era insoportable. Se encontró pintando sus emociones, creando una serie de obras de arte que reflejaban su remordimiento y anhelo de perdón. Un día Daniel se encontró con Lily en un café. No la había visto desde ese fatídico día y su lado le trajo una avalancha de culpa y arrepentimiento. Debatió irse, pero algo lo obligó a hacerlo. Camina hacia ella, Lily. Él comenzó su voz caballo. Daniel. Ella respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Daniel hablara de nuevo. Lo siento, Levi, por todo lo que confesó. Su mirada cayó a sus manos. Yo también lo soy, Daniel, más de lo que jamás puedas imaginar, respondió su voz cargada de arrepentimiento. El encuentro fue breve, pero marcó el comienzo de un largo viaje hacia la redención. Ligeramente inspirado por los esfuerzos de Daniel, decidió buscar ayuda profesional, también con la esperanza de sanar y posiblemente reparar su relación con Sara. Sara, por otro lado, estaba en su propio viaje. Había comenzado a aceptar lo que había sucedido, pero el perdón parecía una noción descabellada. Todavía estaba enojada, herida, y cada encuentro con Daniel fue un doloroso recordatorio de la traición. A medida que los meses se convirtieron en un año, el trío se encontró en un camino hacia la curación, cada uno a su propio ritmo. Incluso la redención. Al final, los caminos de Daniel, Sara y Lily lentamente comenzaron a cruzarse nuevamente a medida que el paso del tiempo suavizaba los bordes de su dolor. A medida que pasaban los meses, la ira y el dolor lentamente dieron paso a una tristeza profunda y persistente y una sensación de pérdida que se aferraba a ellos como una segunda piel. Sara, una vez llena de vitalidad y calidez, se había vuelto tranquila e introspectiva. Se lanzó a su trabajo, encontrando consuelo en el zumbido rítmico de su máquina de coser y el suave susurro de la tela bajo sus manos. Un día, mientras miraba viejos bocetos en busca de inspiración, se topó con un diseño que había creado ligeramente. Su corazón se apretó mientras trazaba las líneas del dibujo, un doloroso recordatorio del vínculo que alguna vez compartieron en toda la ciudad. Daniel estaba peleando sus propias batallas. Su trabajo ya no era una distracción bienvenida, pero un recordatorio constante de lo que había perdido. Extrañaba a Sara, su risa llenando su casa, su tranquila presencia junto a él en las primeras horas de la mañana. Su culpa por su traición lo ayudó, un dolor constante y consciente que se negaba a desvanecerse. La lucha de la ligera fue quizás la más profunda. Estaba dividida entre su culpa por traicionar a Sara y los restos de sus sentimientos por Daniel. Su arte se había convertido en su único consuelo. Su dolor y arrepentimiento se derramaban sobre lienzo tras lienzo, pero cada pincelada era un recordatorio de lo que había hecho con la confianza que tenía. Se había roto. Un día Sara dio un paso que nunca pensó que daría. Le pidió a Lily que la conociera. El café donde se conocieron estaba lleno del aroma del café recién hecho, pero la tensión entre ellas era palpable. Se sentaron en silencio por un rato antes de que Sara finalmente habló. Lily, creo que es hora de que hablemos. Comenzó con voz temblorosa pero resuelta. Lily asintió con el corazón palpitando en su pecho. Sí, estoy de acuerdo. He querido decir tanto. Sara confesó que ese día marcó un punto de inflexión para las hermanas con las que hablaron.
Lloró y por primera vez en meses comenzó el proceso de curación. No fue fácil y el camino hacia el perdón fue largo y lleno de obstáculos, pero estaban dando los primeros pasos que esperaban que los llevaran de regreso al vínculo que una vez compartieron. Daniel. Las turbulentas aguas del arrepentimiento, el perdón y la curación. Daniel, Sara y Lily descubrieron que, si bien algunas heridas nunca sanan por completo, podían aprender a vivir con las cicatrices, estaban aprendiendo a recoger los pedazos, reconstruyendo sus vidas un día a la vez. El viaje hacia el perdón era minuciosamente lento, las heridas eran profundas, las cicatrices crudas y tiernas. Pero el trío encontró fuerza a su manera. Sara vertió sus emociones en sus diseños creando algunos de los mejores trabajos de su carrera. Sus colecciones resonaron con el dolor crudo, la fuerza y la resistencia que habían llegado para definir su vida durante el año pasado. Ella había comenzado a reconstruirse, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Lily continuó buscando refugio en su arte. Sus pinturas eran un reflejo de su agitación interna, una mezcla conmovedora de arrepentimiento, anhelo y esperanza. Comenzó la terapia aprendiendo lentamente para perdonarse a sí misma. Con cada sesión, se sentía más ligera, el peso de su culpa disminuía gradualmente. Sus sesiones de terapia, aunque útiles, a menudo lo dejaban sintiéndose crudo y vulnerable. Extrañaba a Sara con una fiereza que lo tomaba por sorpresa, anhelaba su sonrisa o risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus diseños, anhelaba su perdón, una oportunidad de hacer las cosas bien. Una noche, Daniel se encontró afuera del estudio de Sara, la miró a través de la ventana de vidrio, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara de su escritorio. Estaba a punto de darse la vuelta cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron en el momento en que había una dolorosa familiaridad, una conversación silenciosa llena de arrepentimiento y anhelo. La mirada de Sara se suavizó y por primera vez Daniel vio un destello de el perdón en sus ojos. Esa noche Sara llamó a Daniel. Su conversación estuvo llena de silencios puntuados por suaves disculpas y aceptaciones más silenciosas. Fueron cautelosos, dieron pequeños pasos, temieron derribar el delicado equilibrio que habían logrado. Pero se estaban moviendo, sanando, creciendo, estaban aprendiendo que el perdón no era un destino, sino un viaje. Se trataba de comprender y aceptar, de dejar ir el dolor y hacer las paces con el pasado. Estaban descubriendo que si bien no podían cambiar lo sucedido, podían elegir cómo seguir adelante y por eso eligieron sanar, perdonar y tener esperanza, eligieron creer en las segundas oportunidades, en la fuerza de su vínculo y en la resiliencia de sus corazones. Con el tiempo, los pedazos rotos de sus vidas comenzaron a formar gradualmente una nueva imagen. Su dolor alimentó su creatividad, sus diseños resonaron en mujeres de todo el mundo reflejando un dolor tácito, fuerza y resiliencia que reflejaban su propio viaje. Aunque su corazón todavía albergaba dolor, también estaba haciendo espacio lentamente para el perdón y un cierto tipo de arte de lirios de paz floreció en ella. Las pinturas eran crudas y emotivas, dejando al descubierto su culpa y su anhelo de redención. Con cada pincelada, se encontraba cada vez más cerca de la aceptación y el perdón tanto de ella como de Daniel. En una época, Daniel, todavía sumergido en su océano de arrepentimiento, encontró un salvavidas en la terapia, le proporcionó una plataforma para navegar su culpa, confrontar sus acciones y trabajar para enmendar. Sus reuniones con Sara eran menos tensas ahora, la incomodidad daba paso a un cierto consuelo familiar. Una noche, Daniel se encontró en la puerta de Sara sosteniendo una pequeña caja. Estaba nervioso. Su corazón latía violentamente contra sus costillas cuando ella abrió la puerta. Sus ojos se cruzaron. Las palabras eran innecesarias. Su silencio lo decía todo. Quería darte esto. Hacia ella lo tomó vacilantemente levantando la tapa para revelar un delicado relicario de plata grabado en él. Eran sus iniciales tal como estaban en uno similar que él le había regalado cuando eran recién casados. Pensé que podríamos empezar de nuevo como amigos. Daniel tartamudeó, sus ojos suplicantes. Solo si te sientes cómoda. Una variedad de emociones cruzaron el rostro de Sara. Ella estaba desconcertada pero también conmovida por su gesto. Ella no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que estaba lista para seguir adelante, para sanar y perdonar a sus amigos. Repitió su voz apenas por encima de un susurro. Eran el primer amor del otro y la vida los había cerrado el círculo.
Ahora eran mayores, ahora estaban asustados y magullados, pero también más sabios y compasivos. Su viaje estaba lejos de terminar, todavía estaba lleno de conversaciones para recibir perdón. Se buscó y la confianza se reconstruyó, pero fue un comienzo, un rayo de esperanza en medio de la desesperación en las semanas siguientes. La relación entre Sarah Lily y Daniel experimentó una transformación. La amenaza de entendimiento entre ellos se hizo más fuerte, acercándolos mientras navegaban por los difíciles terreno de su pasado y el camino incierto hacia su futuro. El éxito de Sarah continuó elevándose sus diseños. Una combinación perfecta de dolor y resiliencia tocó la fibra sensible de mujeres de todo el mundo. Encontró consuelo en su trabajo usándolo como una forma de terapia para curar sus heridas. Sus pinturas se convirtieron en una ventana a su alma. Cada lienzo hacía eco de su lucha interior y su anhelo por la redención. Estaba empezando a aceptar sus errores, permitiendo que su arte expresara la disculpa que nunca pudo expresar con palabras. Su relación con Sarah también estaba mejorando, el fortalecimiento de su vínculo con cada día que pasaba. Daniel también estaba progresando, sus sesiones de terapia lo estaban ayudando para lidiar con su culpa y arrepentimiento. Sus reuniones con Sarah se estaban volviendo menos cargadas de tensión y más llenas de un sentido de comprensión y perdón. Extrañaba la comodidad de su relación, pero estaba agradecido por la amistad que estaban reconstruyendo. Un día, Daniel decidió visitar. Había tenido la intención de ir al estudio de arte de Lily por un tiempo, pero el recuerdo de su traición lo detuvo. Sin embargo, sabía que era un paso que tenía que dar para completar su viaje hacia la redención. Entrar al estudio de Lily se sentía como entrar en una parte de su alma. Sus emociones estaban salpicadas por el lienzo en colores vívidos, contando una historia de dolor, remordimiento y un anhelo desesperado de perdón. Al mirarlos, Daniel sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta del alcance de la culpa de Lily y de cuán profundamente la habían afectado sus acciones. Al ver su arte, Daniel comprendió el dolor de Lily y se encontró sintiendo una extraña sensación de parentesco con ella. Estaban unidos por una culpa y un arrepentimiento compartidos, y en esa pura oscuridad encontraron un entendimiento compartido de que su pasado era un mar tumultuoso en el que habían navegado cada vez que luchaban. Sus tormentas individuales, pero su presente era un camino hacia la reconciliación lleno de lecciones de perdón y aceptación. Esas lecciones para mejorar su futuro. Se trataba de reparar relaciones, sanar y aprender a vivir de nuevo. Lenta pero seguramente, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La nube oscura que alguna vez se cernió sobre sus vidas comenzó a retroceder, reemplazada por un optimismo cauteloso. Su viaje estaba lejos desde el final, pero habían dado pasos significativos hacia la curación y la reconciliación. La carrera de Sarah continuó su trayectoria ascendente. El mundo estaba asombrado por sus diseños que entrelazaban maravillosamente la vulnerabilidad con la fuerza. Con cada nueva colección, ella parecía encontrar un punto de apoyo más fuerte en su viaje hacia el perdón. Su pasado seguía siendo una cicatriz en su corazón, pero era una cicatriz que estaba aprendiendo a vivir con lirios. El arte también comenzó a ganar reconocimiento. El refugio ahora se estaba convirtiendo en su redención. Su relación con Sarah también estaba mejorando. Ellos aún no habían vuelto a ser las hermanas cercanas que alguna vez fueron, pero estaban en camino allí. Daniel continuó su terapia en cada sesión, ayudándolo a desempacar su culpa y confrontar sus acciones. Su relación con Sarah todavía estaba en su fase de reconstrucción y atesoraba cada momento. Sus visitas a Lily Studio también se habían vuelto más frecuentes. Encontró consuelo en su culpa y comprensión compartidas. Un día, mientras visitaba Lily's Studio, Daniel se topó con una nueva pintura que era diferente de sus otras obras. Representaba un amanecer. Sus tonos cálidos proyectaban un resplandor sobre una figura solitaria parada en una colina. La pintura exudaba una sensación de paz, esperanza y un nuevo comienzo. «Esto es hermoso», el animado Daniel dijo con un toque de sorpresa en su voz. «Es diferente a la tuya». Otras pinturas. Lily miró la pintura y luego a Daniel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Creo que estoy lista para seguir adelante». Daniel dijo, con la voz temblorosa. «Cometimos un error muy grande, pero no podemos dejar que nos defina para siempre». Mismo viaje, un viaje hacia el perdón y la aceptación, un viaje hacia un nuevo comienzo. Su pasado había estado
Casado por la traición y el desamor, pero su futuro contenía la promesa de redención y esperanza. La temporada de curación estaba sobre ellos, pasando lentamente las páginas de su pasado compartido, grabando el palabras de perdón y aceptación en la narrativa de sus vidas. Cada día fue un pequeño paso adelante, cada conversación un bálsamo curativo sobre sus corazones magullados. Sara se encontró progresivamente inmersa en su trabajo. Sus diseños aún son un reflejo crudo de su viaje. Evolucionó con su estado emocional, tomando en un tono esperanzador y resistente. Las piezas que creó resonaban con su historia, haciéndose eco de las pruebas por las que había pasado y su determinación de superarlas. Ahora poco a poco iba dando paso a sombras de esperanza más claras y renovadas. La pintura del amanecer fue el comienzo de su nueva etapa artística, una que hablaba de perdón y nuevos comienzos. El progreso de Daniel fue más sutil, pero no menos significativo. Continuó sus sesiones de terapia, cada una paso hacia la comprensión y el perdón a sí mismo. Sus interacciones con Sara se habían vuelto más cálidas, más ligeras, la incomodidad estaba disminuyendo, una manera de hacer espacio para una amistad que ambos apreciaban. El trío también comenzó a pasar más tiempo juntos, reavivando sus viejos vínculos bajo una nueva luz. Sus conversaciones, una vez tensas y llenas de las palabras no dichas, ahora eran más abiertas y terapéuticas. Se rieron, recordaron, compartieron sus sueños, hablaron de su culpa, su remordimiento, su camino hacia el perdón. En esta vulnerabilidad compartida encontraron fuerza y comprensión. Un día decidieron reunirse en su antiguo café favorito. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa humeando tazas de café ante ellos, había una sensación de comodidad y familiaridad. Daniel miró a Sara y luego a Lily, una suave sonrisa jugando en sus labios. Sé que hemos pasado por muchas cosas, él comenzó, y sé que todavía hay un largo camino. Me voy, pero quiero agradecerte, gracias Sara, por darme otra oportunidad de ser lo suficientemente valiente para dejar atrás nuestra historia, y gracias Lily, por estar a mi lado y recordarme que todos merecemos el perdón. Lily asintió con los ojos llenos de lágrimas. Ese día en ese café hicieron un pacto silencioso para seguir avanzando, para seguir sanando, para seguir perdonando. Su pasado era una herida que había cortado profundamente, pero el futuro era aún la promesa de sanar. Su historia fue un testimonio de la capacidad humana para el perdón y el poder del amor, incluso en sus formas más poco convencionales y dolorosas. Los meses se convirtieron en años, tiempo en el que el sanador silencioso hizo su magia en el trío, permitiéndoles encontrar sus caminos individuales hacia la redención. Los diseños de Sara ahora eran aclamados internacionalmente, el arte de Lily había llegado a prestigiosas galerías y los escritos de Daniel habían ganado un número significativo de lectores. Una noche, se encontraron de nuevo en el viejo mirador y en el patio trasero de Sara y Daniel. El escenario les recordaba extrañamente el día en que todo había llegado derrumbándose cuando Sara había revelado que sabía sobre la traición de Daniel y Lily, pero hoy el aire era menos pesado, menos cargado de tensión y dolor. Sara se vistió con uno de sus elegantes diseños y se sentó frente a Daniel y Lily, el sol poniente, proyectando sombras largas, pintando una escena de serenidad que estaba en marcado contraste con el trasfondo emocional de su conversación. Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así? Sara comenzó, su voz llena de una emoción que era en parte tristeza, en parte alivio de la traición a la sanación, del desamor al perdón. Daniel asintió, mirando a Sara con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Nunca podré disculparme lo suficiente por lo que hice, Sara, pero quiero que sepas que aprecio la amistad que hemos reconstruido. Lily, sus manos temblando ligeramente, agregó, no podemos cambiar el pasado, pero podemos. Una pausa. Acepté una oferta de trabajo en París. Quieren que dirija el equipo de diseño para su próxima línea de moda. Daniel y Lily la miraron sorprendidos. Eso es increíble, Sara. Daniel dijo recuperándose de su shock inicial. Estamos felices por ti. Sara sonrió, una sonrisa genuina y sincera. Necesito este cambio, este nuevo comienzo, confesó. No te preocupes, no desapareceré, volveré de visita y siempre hay videollamadas mientras se pone el sol. Los tres se sentaron allí absorbiéndola magnitud de la decisión de Sara. Fue un cambio significativo, pero se sintió bien. Sara necesitaba alejarse para encontrarse nuevamente en medio del encantador ayer de París, y Daniel y Lily necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones para vivir con su culpa y, con suerte, encontrar su redención.
Resto de la noche recordando su pasado compartido, los buenos y malos momentos, las risas y las lágrimas, fue una despedida agridulce, una conclusión conmovedora de sus historias entrelazadas. Cuando la luna finalmente se apoderó del cielo pintándolo con un brillo plateado, se despidieron. Se hicieron promesas de permanecer en contacto, se compartieron abrazos y se derramaron lágrimas mientras Sara veía a Daniel y Lily irse, sintió una extraña sensación de liberación. Abrazó su futuro esa noche mientras estaba sola en el gazebo, se dio cuenta de que no solo había perdonado a Daniel y Lily, sino que también se había perdonado a sí misma, había sobrevivido a la tormenta, había aprendido a bailar bajo la lluvia y ahora estaba lista para perseguir el sol. La historia de Sara, Daniel y Lily fue un testimonio del poder del amor, el perdón y la resiliencia. Fue una historia de caída, levantamiento, curación y, lo más importante, de seguir adelante. Y así, bajo el brillo plateado de la luna, su capítulo cerró dando paso a nuevas historias. Se convirtió en una inspiración para las mujeres de todo el mundo, un símbolo de resiliencia y gracia. Daniel continuó su viaje de redención, sus escritos reflejan su camino hacia el perdón. Él y Lily se acercaron unidos por su culpa compartida y sus lirios curativos compartidos. El arte floreció, cada pintura un paso hacia el perdón. A sí misma aprendió a vivir con su culpa para canalizarla en su arte y encontrar la paz en él. Sus caminos divergieron pero permanecieron conectados, unidos por un pasado compartido, una curación compartida y una lección compartida del impredecible, doloroso pero hermoso laberinto de la vida. Fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano, su capacidad de perdonar para sanar y encontrar esperanza en medio de la desesperación. En su dolor encontraron su fuerza, en su angustia encontraron su curación y en su traición encontraron su camino hacia el perdón. Y por eso su historia of Love, la traición y el perdón, resonaron a través de los tiempos, un conmovedor recordatorio de los hermosos, dolorosos e inesperados giros de la vida.